Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de los viernes. Como saben, los viernes son tertulias especiales, o suelen ser tertulias especiales, porque primero tenemos un pequeño repaso de lo que es la actualidad informativa y posteriormente la segunda parte es el debate político. Y ya está con nosotros Mar Arias, que es la responsable del Lancelot Digital. Mar, buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Bueno, Mar, muchas noticias, ¿no? Esta semana, yo no sé cuánto has escrito tú, pero puede ser 200 noticias. No, ha sido una semana de actividad y de movimiento entre oposiciones, huelgas, enfados, gente, bueno. Pues sí, la verdad que muchas cosas. Después te voy a preguntar, sobre todo, que a la gente le gusta mucho saber qué cosas pueden hacer el fin de semana si alguno todavía no lo sabe. Vamos a saludar también al jefe de los informativos, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Bueno, no ha sido usted el afortunado, ¿no?, de Valterra, o al menos, qué sé yo, un boleto, en este caso de la Lotería Nacional, y se llevó 30.000 euros. Imposible, si no juego, es imposible que me toque. ¿Ni lo conoce? Ni lo conozco. Ni usted ni casi nadie, ¿no? No, y no creo que él vaya diciéndolo. De todas maneras, tampoco... Por 30.000 euros, con invitar a los amigos, tampoco le van a pedir mucho más. Casi que te lo gastas. Si invitas yo no decía que no. lo gastas. A mí si me los traen, yo no decía que no, pero tampoco solucionas mucho. Bueno, otro coche quemado, por cierto, en Puerto del Carmen. Ayer fue antes de ayer en Arrecife y anoche en Sí, Puerto del Carmen. esto es casi como es habitual, ¿no? En este caso, muchas veces, sobre todo, este no es tanto, pero el anterior siempre son como medio ajustes de cuentas. El otro día Guillermo Uruñuela, el compañero, pues veía eso, como ya prenden la gasolina en las 4 ruedas, ¿sabes? Pero selectivamente. Lo que pasa es que ese sí lo pudo parar los propietarios del vehículo, pero eso, vamos, huele a eso, a que alguien... No sé, pues o le debían algo o algo pasaba. En este caso no lo sé, Pero en este caso parece más que fue por el motor, ¿no? Pues puede ser. Eso dice lo primero, siempre que sea por la parte delantera puede ser que sea por el motor, pero si es por la parte trasera es casi imposible que prenda. Estamos tan acostumbrados a que haya pirómanos que ni se nos pasa por la cabeza que sea de manera natural, combustión espontánea del coche. Sí, pero parece que arden muchos coches en esta isla. Yo no sé qué les pasa, si es que no pasan las revisiones o qué, porque... No. Yo a veces ya tengo miedo de dejar el coche pegado a mi casa. Porque... A la papelera, a la basura. No, a la basura, por supuesto, ya nunca lo dejo. ¿A un contenedor? ¿No? Yo, por supuesto, ya nunca lo dejo delante de una basura. No, ni pero no, digo, en mi propia casa, pegado a la casa, digo, porque te prenden el coche, cualquier loco. Pues si te queman la casa. Y te quema la casa, claro. Mar, por cierto, dime algo a la gente que está ávido en conocer. ¿Qué le recomendarías tú este fin de semana? ¿Dónde pueden...? Hombre, esta noche la gente... En el ámbito cultural y de ocio. Esta noche ya se han vendido 10.000 entradas, pero quedan todavía 1.000 entradas para ir a ver a Camilo. A Camilo. O sea que si alguien se lo está pensando, todavía tiene oportunidad para ir a ver. Camilo VI no había muerto. Camilo VI no está muerto, ¿no? En realidad tampoco. No sé. Ah, este no es Camilo VI. No, este es otro, pero yo creo que el otro tampoco está muerto. No lo tengo muy claro. Nada, no, este es un artista colombiano. Camilo está muerto, yo te lo dije de broma, Mar. Está muerto. Está muerto, hace ya tiempo que murió, el pobre. Está muriendo mucha gente que no se había Pero muerto antes. este es otro Camilo que nada tiene que ver. ¿Qué tipo de canción es? Es un músico colombiano, yo no lo sigo demasiado, No pero... lo sigues. Pero el aspecto así tiene como unos bigotes dalinianos, ¿Ah, sí? muy particular y muy curioso. Y debe tener mucha aceptación porque 10.000 entradas. 9:30 puede ser hoy. 9:30. ¿En el Avedaño? En la ciudad deportiva. Sí. Yo que soy también Avedaño por Rúa, se llamaba Sí, lo que señor. hoy es la ciudad deportiva. Y una horita antes, si quieren, pueden ir al Centro Cívico de Arrecife, si les gustan los cuentos, como a mí, que me encantan, a que les cuenten cuentos, para adultos, no para niños. A los cuentos les gusta mucho a los políticos, o por lo menos nos cuentan muchos cuentos. Esos cuentos no me gustan, me gustan otro tipo de Aunque cuentos. hay cuentos y cuentas. En este caso, hay también que enseñarle de matemática, porque con el análisis y la lectura que han hecho de los resultados europeos, alguien se equivoca porque casi todos ganaron las elecciones. Bueno, Andrés, hay abuso de temporalidad, esto al menos en las contrataciones de las administraciones públicas en España en general, pero en Canarias en concreto, que puede afectar en Canarias a unas 5.000 personas, a unos 5.000 interinos que llevan haciendo contrato tras contrato, pero nunca terminan de hacerse contratos indefinidos, que es lo que ocurriría en una empresa privada. Pero hay que decirlo y aclararlo, que eso no ocurre en la administración pública, porque en la administración pública, para usted hacerse con un puesto de trabajo fijo, tiene que ser
funcionario, es decir, tiene que presentarse a una oposición. Presentarse y aprobarla, yo creo No, que... claro. En este caso sí, aquí yo creo que la novedad es que Europa, no sé si es una sentencia de un tribunal europeo, Sí. lo que viene a corregir en España y decirle, oye, usted no puede tener una persona en una interinidad que supuestamente es un periodo provisional sine die y para toda su vida. Y esta siempre es una reivindicación de este tipo de trabajadores públicos que parece que están en un limbo. En verdad, luego tienen una permanencia casi como si hubieran aprobado las propias oposiciones, pero ellos quieren tener esa garantía. Pero tienen la incertidumbre, claro, y lo que están corrigiendo es el abuso. Porque en todos los países se da esa temporalidad, pero no tanta. Claro. Aquí se acomodan, no sacan oposiciones Efectivamente. y lo alargan. Claro, lo que hay dice Mar soluciones. es donde está el problema. El problema es que esto está hecho y está regido en ley, hay interino, pero para que esté a lo mejor 2 años, después está 1 año sin trabajar y vuelve al otro año, pero lo que no puede ser es enlazar un contrato con otro durante 10, 12 años, porque al final lo que está es la administración quitándose el deber de sacar esa plaza y a su vez utilizando a una persona en precario, entre comillas, ¿no? Aunque es verdad lo que tú dices, que finalmente el 80 al 90%, por suerte en Canarias, sobre todo afecta al sector educativo, finalmente terminan prácticamente, se jubilan siendo interinos. Claro, y en otro tipo de instituciones a mí me hace gracia porque muchas veces también ellos reclaman eso, pero reclaman que se les adapte como si tuvieran las oposiciones aprobadas, pero ellos no reclaman, hay muchos que no reclaman oposiciones, ¿sabes? Ellos lo que quieren ya que en verdad lo lógico sería que tendría que haber oposiciones para cada plaza pública. Lo que pasa Con que una ventaja, yo creo que sí, habría Para los que darle llevan una años, ventaja a los claro, que llevan es años, lógico. una cierta puntuación, la experiencia Claro. que Vale, y que lo puntúe, porque que la tengas, experiencia vale. es fundamental. Esto nace porque 3 profesoras catalanas, los catalanes siempre defienden sus derechos, interinos, estuvieron del orden de 9 o 10 años con contratos que se iban enlazando uno tras otro y finalmente fueron sustituidos por un funcionario que sacó la oposición. Entonces ellos protestaron y dijeron que esas plazas no podían ser después de tanto tiempo. Pues le dieron la razón ya en España y ahora lo ha ratificado la Unión Europea. Pero es verdad que se aclara que esto no significa que esta sentencia de la Unión Europea ya está, que el gobierno de Canarias diga, mira, pues ya está, todos los interinos que lleven más de tantos años, ya con contratos enlazados, se hacen fijos. No es así. Eso se tiene que analizar, es a nivel de toda España. Y es un tema bastante complejo. Nosotros hemos hablado con la directora de Educación, creo que se llama Mónica Ramírez. España tiene medidas como el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que a partir de los 3 años no puedes tener a un interino si no has puesto su plaza en una oferta pública de empleo, o al personal laboral lo mismo, a los 2 años, o 24 meses, en 30 meses, tienen una serie de, en el régimen laboral distinto, pero establece que hay medidas en el ámbito nacional que parecen ser las adecuadas, pero si estas se incumplen, pues se cometen esos abusos en la temporalidad, porque se utilizan nombramientos o contrataciones de forma coyuntural cuando en realidad están obedeciendo a necesidades estructurales de la administración, sino que tiene que ser el juez nacional teniendo en cuenta el propio derecho de España. Bueno, pues Mónica viene, que en el informativo dice más cosas, pues viene a decir lo que más o menos intenté yo decir, que ahora tendrá que ser España, porque esto no solo afecta a la educación, esto afecta a todos los funcionarios interinos de la administración del Estado y de las comunidades autónomas, afecta a todos. Pero es verdad que el mayor número donde hay, digamos, un abuso extraordinario de la temporalidad es precisamente, o de la interinidad, en este caso en Canarias, y de ahí que afecte a 5.000 personas. Pero es una buena noticia para aquellos interinos, pero entre comillas, porque no, insisto, no quiere decir que ya a partir del próximo curso se vayan a ser funcionarios o no funcionarios, pero indefinidos, ¿no? Que vayan a tener un contrato indefinido. Habrá que todavía analizar, y esto es lo que nos han dicho de Educación, que todavía ellos están analizando, consultando, porque esto ahora se tiene que consultar y tiene que ponerse de acuerdo, de hecho, todo el Estado, porque esto es una sentencia contra el Estado, no contra Canarias. Canarias tiene ese problema, Comisiones Obreras, UGT y otros sindicatos escolares no educativos lo han solicitado desde hace ya mucho tiempo.
El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, estuvo el otro día con Erika Cerdeña en Las Voces de la Mañana, en Lancelot Radio, Andrés, y vino a hablar un poco de un tema que nadie quiere hablar mucho, que es el tema de qué pasa con la carretera de circunvalación con relación a la carretera de la LZ2 de Arrecife hasta el aeropuerto. Ese soterramiento que Coalición Canaria y otros partidos solicitaban, ¿el que se va a acometer o la Consejería de Obras Públicas sigue adelante con la alternativa que era la de circunvalación por fuera de la zona industrial? Pues yo creo que la consejería sigue con ¿cómo era? Para licitar el proyecto, o sea, el sacar el proyecto, es decir, no hay ni mucho más proyecto aprobado. No, lo que hay ya se aprobó en su día fue la licitación. De la redacción del proyecto. Claro. De la redacción Todavía del proyecto. están redactando el proyecto. Yo creo que más o menos en la última hora me pareció a mí entender, he oído, que no sé si Osvaldo Betancourt lo va a llevar a la reserva de la biosfera. Y allí quiere que haya un consenso y a ver por dónde va. En la reserva de la biosfera ya se mostraron en contra de circunvalar. Ahí solo lo apoyó el PSOE. Efectivamente, entonces ahí se quedó solo. De ahí ya se tendrá que decidir y también, si no, echar ese proyecto que a lo mejor va recordando, tiene un coste, eso cuesta millones, no sé si 2 millones era o 3 millones cuesta redactar. ¿Solo el proyecto? Solo, sí. O sea que bueno. Cerca de 2 millones. La redacción. Sí. Hombre, la obra, imagínate. Es que el problema es que redactar un proyecto de esta característica no es fácil, eso tiene su tal. Pero mira, llevamos ya desde la época, por eso se encargó en la época. Sacó a licitación fue el Partido Socialista, la carretera alternativa, porque estaba en contra del soterramiento, que siempre llamó la atención, porque el Partido Socialista, su discurso y su argumentario siempre está en contra de consumir nuevos territorios. Pero en este caso, a pesar de que es un tema que le hizo daño en el mundo de la izquierda, porque apostaron por la carretera alternativa, consumir nuevos terrenos, lo cierto es que ellos se mojaron y ahí yo en ese sentido admiro al Partido Socialista. Toma una decisión, por muy en contra que esté la gente, si ellos consideran que es lo positivo, lo llevan a cabo. Ahora bien, nadie se entiende por qué no defendió el soterramiento, porque todo parece la lógica que era lo más adecuado. Yo insisto, yo soy de los que ahora, llegado a este punto, tengo mis dudas que nos beneficie esta discusión ahora. ¿Por qué? Porque se van a gastar 2 millones de euros en redactar un proyecto, termina y después empezamos de cero de nuevo. No lo veo yo. O sea, se pagan esos 2 millones, se redacta el proyecto, luego no nos gusta y lo tiramos otra vez al cajón. Y es que aquí en esta isla no aprendemos. Yo sinceramente creo que ahora, por mucho que la gente, es verdad, la mayor parte está más a favor del soterramiento que la de la alternativa, pero yo tengo ya mis serias dudas y reconozco que he hablado con gente defensora del soterramiento y me ha convencido de que es un proyecto mucho mejor, más viable, menos costoso y con menos impacto ambiental. No, y sobre todo que yo creo que sería una pena, la verdad, que malgastar el dinero de un proyecto, pero la circunvalación tendría que haber expropiaciones. Va a haber mucho movimiento social. Yo no sé si luego vamos a avanzar, tipo como lo de las torretas, que cuando ya tenemos, ya si llega lo de red eléctrica, ya viene con el dinero para empezamos para atrás y dice, no, lo queremos otra vez. Y vuelta otra vez a empezar. Yo no lo sé. Yo tengo un temor, Andrés, que no se va a hacer ni una cosa ni otra. Ni la otra. O sea, este es mi temor. Lo de siempre. Y esto es muy malo para la isla de Lanzarote. Pero en fin, vamos a ver, porque yo cuando vi a Pablo Rodríguez, que es el consejero, no lo vi muy... En fin, como vamos a decir, como el político que saben que es un tema complicado y que no puede decir claramente lo que piensa. Por cierto, Mar, que veo que publicas en el Lancelot Digital que el museo que el PSOE despreció sigue dando buena imagen. ¿A qué museo te refieres? Si a los socialistas les encantan los museos, y más si son culturales. El Museo Atlántico. Ah, el Atlántico, ese no, porque eso está hundido en el fondo del mar. ¿Eso a quién le va a gustar? Pues en este caso... Y esa figura, como me decía uno del PSOE, son feísimas, ¿cómo te puede gustar esa figura? A una publicación internacional, argentina en este caso, que ha publicado un reportaje. Llegados a esta época del año, generalmente salen bastantes reportajes porque la gente va buscando como destinos. Cosa curiosa. Bueno, y la gente va buscando destinos y es un atractivo. Poder bucear entre esculturas, a ver, es bonito. A la gente que le gusta el buceo, pues es una opción. Pero sigue siendo curioso, Andrés, que le den más importancia, mayor valor, muchas veces la gente de fuera, que nosotros mismos, porque
Yo que siempre defiendo a la profesión periodística, pero no me gusta nada el seguidismo que a veces hacen de los partidos políticos, ¿no? Y en este caso llegó un momento en que los periodistas que valoraron muy positivamente inicialmente este museo, después ya empezaron, cuando gobernaba el PSOE, hombre, a sacar los aspectos negativos. Sí. A ver, yo recuerdo que ese museo, yo creo que en lo que hemos estado en la tele, nunca ha habido una noticia en Lanzarote con tanto impacto mediático en el extranjero. Estamos hablando que mandaban equipos. La CNN de Estados Unidos rara vez viene aquí, no viene por cualquier cosa. La BBC, distintos canales de Europa, de España. Si vienen es por cosas negativas, pero por cosas positivas. Por eso digo, o sea, que era una cosa importante. Luego Jason Decker empieza a investigar y es un tío con mucha relevancia dentro de gente influyente. Y luego, como dices tú, empieza lo que es ecológico, porque se crea vida. Ahí abajo, vamos, es que es una pasada. Además, ya las figuras ni se verán, ya muchas, porque ya deben de tener, ¿no?, el manto de verde, de alga. Y sin embargo, empieza a generarse un entorno de el autor, porque está en un puerto, que no sé qué, no sé cuánto. Empiezan unas cosas rarísimas. Y después ya empezaron a criticar, que fue la locura. Lo de las fotografías. Que habían dos personas, que eran uno era Pedro y el otro era Pedro Saguiné, que era uno de esa figura, cualquiera lo conoce. Y el otro, el abogado, ¿no? Y vamos, que en cualquier caso, ninguno está condenado, ninguno está nada, pero aunque estuviera condenado, ¿quién le importa a la gente quién está ahí debajo? Yo ni lo sabía que había sido modelo. Nadie. Ha habido muchísima gente de la isla que ha sido modelo. Yo conozco un par de periodistas. Pues son esas cosas, Andrés, que yo sinceramente a veces, más que el PSOE hiciera una campaña, me extrañaba, porque en fin, el PSOE nunca es tipo de la cultura y tal, pero el hecho de que lo haya hecho Pedro Sanguiné, pues ya es motivo suficiente para esa política de retrovisor que tanto daño hizo a Lanzarote, pero que tanto daño de imagen le hizo a la propia Dolores Corujo, una política con un nivel importante, yo creo que una de las mejores políticas de Lanzarote con seguro y de Canarias, y que en cambio haya caído en una actitud ciertamente errónea, ¿no?, y equivocada, ¿no?, de tratar de cargarse todo lo que se hiciera detrás, sea bueno o malo, simplemente porque lo hizo otro, ¿no? Si la explicación que nos quieren dar es que no entra en la línea de lo que hizo César Manrique, no va a haber más cultura en esta isla, porque César Manrique, por desgracia, ya no está. No puede haber más obras de César Manrique. No, y ella tendría que haber apertura a la cultura. Muy fea, que no pudo hacerlo en el Museo Atlántico, que no lo quitó, lo amargó, lo ocultó, lo escondió, pero sí lo quitó de la promoción. Sí, pero los caballos de ahí... Eso lo quitó directamente. Eso fue lo primero que hizo. Y eso en el sector de la cultura, que es afín a la izquierda, no lo entiende. Tuvo críticas. Y entonces fue haciendo determinadas cosas. También ¿cómo fue lo del libro aquel sobre César? Sobre César. O sea, eso fue un secuestro en toda regla. Hizo una serie de cosas que, bueno, y lo de la carretera que antes estábamos mencionando, hay cosas que extrañas. Y además que luego el PSOE tiene una cosa de, da igual, a esto le va a dar igual lo que... Y yo creo que sí le pasó factura. Hombre, le pasó factura no tanto entre sus votantes, porque los votantes del PSOE, muchos van así, pero van. Oiga, eso es una fidelidad tal. Y muchos son también funcionarios, ellos creen que le defienden mejor el PSOE que el PP a los funcionarios, sobre todo a los que trabajan mucho, y por eso siguen votándole. Y por eso votan, y por eso siguen ganando elecciones en Lanzarote. Tienen unos caladeros muy fieles, como dices tú, el sector del funcionario casi se cree que es un 30 y pico % de edad. Si en plena pandemia hubo reducciones salariales, hubo despidos, hubo de ERTES, de todo, y a ellos se les subió el salario. Digo, ¿cómo no le voy a votar? Si yo mañana me saco unas oposiciones, yo seguro que lo primero que hago es votar al PSOE. Si me hacen funcionario, yo también le voto al PSOE. Pero en cualquier caso, tú puedes ser de izquierda, puedes ser funcionario o no ser funcionario y gustarte la cultura, que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, pero esa gente que no comulgaban. No, los caladeros, esos que van a votarle, hagan lo que no comulgaban, dice, oye, pero yo, entre de qué, que no lo conozco, ni sé lo que tiene ahí debajo, voto a Loli por... Hubo muchas críticas en comentarios de gente también de izquierda a la que les gustaba. Te digo que esa gente que criticaba, yo conocía mucho, pero después dice, pero es que yo tengo que votarle, porque es que... Yo no te hablo de votar puede que le siguieran votando, pero que no les gustó les gustó la actitud, seguro, vamos, yo conozco mucha gente. Yo te considero a ti una persona normal y corriente como yo, y a nadie le puede gustar, eso es un disparate, desde el punto de vista cultural, eso es de un sectarismo, sectarismo político, más parecido a la República Bananera que a una sociedad moderna
como las que aspira el PSOE, que sea Lanzarote y España. No, y que la cultura luego, a mí me hace gracia, tanto el PSOE hasta como Podemos, ¿no? Es decir, ¿cómo era? El jarabe democrático se los das a otros, pero después, cuando te molesta que te vayan a tu casa, te molesta que te escriban canciones, que si el coletas y tal, pero claro, es que, sin embargo, Valtónica aquel, que se llamaba de todo, que insinuaba que agredieran a guardias civiles, jarabe democrático. Pues no, la gente yo creo que eso tiene que valorarlo. Es verdad que el que tiene algún interés o que tiene unas afinidades muy fieles a esos partidos, pues les seguirán votando, pero es que esas cuestiones yo creo que molesta a la gente porque es una falsedad tremenda. Bueno, si tienes criterio, lo normal es que lo pienses y te lo metas para adentro, reflexiones y votes a lo lógico. Claro. Bueno, no te digo que sea derecha ni izquierda, sino... Me están echando mal, pero simplemente mal. No, una cosa, ¿tú vas a participar o no vas a participar? Que está la gente preguntándome por el WhatsApp. ¿Vas a participar, Mar, en la carrera de la One Run, que creo que este fin de semana? Uf, qué peligro, no. No, porque tú te quedarías en la primera bodega, ¿no? Seguro. Y ahí no saldría. Andrés, ¿cómo es el recorrido? Para que la gente lo sepa. Pues no lo va sé. a permanecer cerrado, creo que la L56. No sí, eso es mañana, ¿no? Eso es ahora. el domingo. No, el domingo, perdón, el domingo. me he confundido. Vamos a hacer un programa especial, va Guillermo Uruñuela, el compañero, con Nandi, y grabarán. El combinado es una prueba, ¿no? Más larga y otra más corta. No, Sí, no son tan cortas, hay dos. Hay una ya que no sé, son de 10 kilómetros, puede ser. De 10 kilómetros, eso ya tiene su distancia. Y luego está el combinado ese de la gente que va un poco más a caminar, a ver, y hay otros que van a correr. También debe ser, es bonito correr entre los viñedos muy y en esa zona. Esa parte muy O sea bonita. que bueno, es un Eso día- ha sido un acierto de tal, porque además después Otra vez recuperado. La gente dice, no, pero eso es estropear el paisaje. Es todo lo contrario, se le da valor al paisaje y además que lo sepan, luego se prepara, se contrata limpia cuadril, y permanece más limpio de lo que se lo encontraron. Andrés, pues muchas gracias. Gracias. Que pasen un buen fin de semana, igual que Mar. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. ¿Va a ir algo en particular, algún acto tú o no? No, este fin de semana no tengo nada previsto. Bueno, pues me parece muy bien. A veces lo mejor, ¿dónde se está mejor, Mar, que con tu marido y en tu casa? Tranquilo, hombre. Nosotros regresamos ahora al debate del Café de Periodistas. Bueno, pues volvemos a la segunda parte del Café de Periodistas de los viernes, que como sabe es el famoso debate político, que en esta ocasión está el amigo Marcos Hernández por el Partido Socialista. Buenas tardes, don Marco, ¿cómo estamos, don Marco? Muy buenas tardes a todos. Muy También el amigo Echedey. Buenas tardes, Echedey, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. De Coalición Canaria, en este caso teniente de alcalde de Arrecife, y también está por el Partido Popular el amigo, que siempre se me olvida el nombre. Claudio Doreste. Claudio Doreste. Muy buenas tardes, don Jorge. ¿Qué tal, don Claudio? Muy bien, muy bien, muy bien. Porque es que usted sabe que siempre me confundo porque siempre voy a decir el otro nombre, que es un escritor, que es Claudio... Me dicen, en otras radios me han dicho Claudio Coello. Coello. Claudio Coello, Toledo. sí. Y yo digo, bueno. Y casi me sale Claudio Coello otra Y vez. mira que Claudio no es un nombre muy común, ¿eh? Pero bueno. Efectivamente. Y después está yo Claudio también. Sí, hombre, de Robert Gray. Grandísima novela, ¿eh? Sí, sí. Y Gran escritor, Robert también Gray. está con nosotros en la mesa y se lo agradezco también al amigo Servando Pérez. Buenas tardes, Servando, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos los compañeros Bueno, y a tu audiencia también. Pues muchas gracias. Servando, antes de nada, el primer tema que habíamos previsto tratar es un poco una lectura de lo que fue las elecciones europeas, que parece ya que fue hace un par de años, sobre todo para algunos partidos, pero fue recientemente, hace escasamente 5 días. Vamos a empezar por el partido ganador en Lanzarote, que no en España, que fue el Partido Popular, pero sí en Lanzarote y en Canarias, que fue el Partido Socialista. Don Marco, ganaron, pero muy, muy cerca le estaba pisando los talones, en este caso el Partido Popular, en Lanzarote, pero sobre todo en Canarias. Bueno, yo creo que ha sido un resultado, yo hubiese deseado mejores. En el caso de Lanzarote y Canarias, yo creo que hemos estado manteniendo muy bien el tipo. Y en el nivel nacional, pues atendiendo a esa OPA hostil que decía el Partido Popular, que no iba a lanzar y que iba a arrasar, que iba a tener el 15% por encima de votos con respecto al Partido Socialista, pues al final, pues casi un empate técnico, es verdad, han sacado 2 escaños más, nosotros hemos perdido 1, nosotros jugamos a que no íbamos a perder ninguno, pero bueno, en todo caso, yo creo que son elecciones que hay que interpretarlas en clave europea, sé que todo el mundo quiere interpretarlas en clave nacional, por eso se apresuraron a decir que había que convocar elecciones, porque hay que convocar elecciones muy rápidamente, pero el Consejo General de Poder Judicial, eso no hace falta convocarlo después de 5 años
ya ha caducado, ¿no? Pero estas son las contradicciones que nos Pero encontramos. usted lo que quiere decir un poco es que el PP, que el Partido Popular un poco ya fue a perder las elecciones, porque parece que, don Marcos, ustedes habían ganado las elecciones en las últimas elecciones de 2019 de la Unión Europea, con bastante ventaja sobre el Partido Popular. Y ahora el Partido Popular ha ganado 9 y ustedes han perdido 1. Sí, pero bueno, pero aún así... Pero Me claro, refiero que, hombre, que está bien para decir, oye, escapamos locos, pero fue una derrota. No, lo que quiero decir que con todo esto es que ese clima que se había generado durante mucho tiempo, que es el clima de este gobierno, un gobierno ilegítimo, es un gobierno apoyado por etarras, filoetarras y independentistas, ese tipo de cosas que no se sostiene, yo creo que no ha llegado a calar, pero sí es verdad que ha engañado a una parte de la población. Pero si mañana hubiese elecciones generales, le aseguro que esa diferencia que hay con el Partido Popular no sería la misma. Así que, en todo caso, la suerte es que en Europa, lejos de que esa amenaza de romper todos los paradigmas que se habían montado sobre la estructura que conocemos en la actual Europa, aquellos grupos que vienen a romperla no lo han conseguido, aunque es verdad que están preocupados con la representación que han obtenido. Bueno, Coalición Canaria nunca se le ha dado muy bien las elecciones, sobre todo las europeas, tampoco muy bien las nacionales, pero realmente, Echede y Eugenio, ¿qué lectura hace de estos tan malos resultados, pobres resultados que ha obtenido Coalición Canaria? Más que en Canarias, que más o menos son los mismos que obtuvieron, no en 2019, pero sí en las que son más comparables, que son las de 2014. ¿Qué le parece a usted estos pobres resultados de Coalición Canaria? ¿A qué lo achaca? Bueno, el Lanzarote, digo, ¿eh? Yo lo de nunca en las europeas y nunca en las generales no lo comparto. Coalición Canaria hubo un tiempo en el que garantizaba un eurodiputado y garantizaba grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Y a eso debemos aspirar y a eso debemos volver. Una cosa está clara y nosotros hacemos autocrítica, nosotros no hemos ganado las elecciones, aunque parezca que hay 6 ganadores, ¿no? Las ganó a nivel estatal un único partido, que fue el Partido Popular, y así hay que decirlo. Nosotros no las ganamos, y no las ganamos entre otras cosas porque yo creo, y repito, hacemos autocrítica y autorreflexión, que no hicimos bien nuestro trabajo. Nuestra marca no entra por la tele, no somos ni el PP, ni el PSOE, ni Begoña Gómez, ni los no Begoña Gómez, que fue el discurso que tuvimos en las europeas, tristemente. No hubo proyecto para Europa de ninguno de los partidos que ganaron las elecciones. Y nosotros llegamos a la gente a través de tocar en su puerta, contarles la importancia de estar en Europa y contarles la importancia de nuestro proyecto. Y ese trabajo no lo hicimos y se han notado los resultados electorales. Es verdad que no se puede comparar con los resultados electorales del 2019, cuando habían 5 urnas y la gente iba a votar al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno, a las autonómicas, etcétera, etcétera, pero también es verdad que eso no debe servir de consuelo para que no hagamos las cosas de otras formas de cara a futuros comicios, y yo estoy convencido. Pero ha habido reflexión, es lo que yo le he Sí, desde luego que sí, y sobre todo porque yo estoy convencido que nos vamos a unas elecciones generales en breve y tenemos que empezar a engranar la maquinaria para que sea así, porque por responsabilidad debe haberlas, no por otra cosa. Pero desde luego hemos tenido ya una ejecutiva insular, tuvimos ayer una reunión en Arrecife de los cargos públicos, la próxima semana tenemos comité local y tenemos que reflexionar internamente y tampoco sin fustigarnos, pero sí siendo conscientes de las cosas en las que hemos fallado, porque desde luego no puede ser que en unas elecciones tan importantes la primera fuerza de esta isla tenga esta representación. Claudio, el Partido Popular sin duda fue el gran ganador de la noche, pero como dice bien Marco, no consiguió, quizás perdieron por las grandes expectativas que ustedes habían. Perdieron, me refiero simbólicamente, a pesar de haber ganado con claridad las elecciones, pero no con la claridad que ustedes esperaban, ¿o no era así? Bueno, yo creo que es una victoria rotunda y contundente del Partido Popular. Si traspasásemos los resultados a unas generales serían 152 escaños. Hemos aumentado 1,5 millones de votos. Le hemos sacado al Partido Socialista 700.000 votos, o sea, algo, vamos, contundente, ¿no? Bueno, yo no sé. Pero se habían quizás hecho mayores... Hombre, claro, ¿Tenía mayores expectativas? Hombre, yo aspiro... ¿Alguna gente cree que ustedes hicieron esto como un plebiscito? No. Yo aspiraba, evidentemente, a ver si conseguimos la mayoría absoluta o a ver si conseguimos un número de resultados contundente, digamos, para poder pactar pues, con Coalición Canaria o para poder pactar con un PNV si lo logramos reconducir o con un Junts que vuelva a la senda de antaño, ¿no? Eso es a lo que aspiramos, ¿no? Primero, por supuesto, a la mayoría absoluta y si no, pues a poder
pactar con alguno de estos grupos, ¿no? No con Vox, que yo no... Bueno, felicito también a Vox, ha tenido unos buenos resultados, pero no tiene nada que ver con el Partido Popular. Y sí me preocupa una cosa, ¿no? La verdad, ¿no? Analizando, y un poco la línea en lo que dijo Marcos, ¿no? La presencia del partido se acabó la fiesta, ¿no? O sea, Pedro Sánchez lo ha equiparado a la... Bueno, Pedro Sánchez, ¿lo promociona, sí, usted cree? Hombre, claro, Pedro Sánchez, me he leído la mitad de su libro, que es prácticamente ilegible, pero bueno, he hecho el esfuerzo de leérmelo, y entonces todo el rato es derecha, ultraderecha, y creo que el otro día... Pero le está dando resultados, ¿eh? Porque haya conseguido dividir la derecha hasta la ultra en tres partes. No, Jorge, el Partido Socialista ya no tiene la sede en la calle Ferraz, ahora la tiene en Barcelona. Es decir, si usted quita los resultados del PSOE en Cataluña, el PSOE ha sido barrido por el Partido Popular. Bueno, ahora ellos verán lo que hacen con Salvador Illa, con lo que hacen con Puigdemont. Menos en el País Vasco tampoco. Sí, exactamente. Bueno, el País Vasco que ganó Bildu, por cierto, que ganó Bildu, que son esos partidos, con que don Marcos diga que no, va promocionando el sanchismo, porque no digo socialismo, el sanchismo, y bueno, pues ya veremos cómo acabamos, ¿no? Bueno, y Servando Pérez, que aquí también, junto con Coalición Canaria, fueron los partidos que peores resultados obtuvieron, dado la fortaleza que tenía, por ejemplo, el Nueva Canaria en Gran Canaria, por ejemplo. Pero ¿se equivocó Nueva Canaria al pactar con Sumar? ¿El electorado de Nueva Canaria no entendió esa alianza? Con razón, voy a contestar primero a lo que estamos hablando a nivel nacional. Yo creo que es triste que el pueblo español no haya respaldado a las elecciones europeas como se merece, porque me parece que está lejos Europa, pero es importante. Y parece mentira, aquí en Lanzarote también nos llevamos de 50 y pico mil votos que se tuvo para el Parlamento Nacional, solamente 30 y pico mil, 23 mil votos menos que no han ido a votar. Eso es triste. Y hemos llevado una campaña que, como bien dice, que no es una campaña, vemos que es una campaña que se hizo a nivel nacional, un pleito entre el PSOE y el PP. Y no se habló de Europa, ni el PP ni el PSOE hablaron del proyecto europeo. No me digas que sí, fue una campaña que uno que el otro. Era una campaña y como están bien diciendo ahora, posteriormente, no, porque nosotros sacamos tantos, con estos votos sacamos tantos parlamentarios nacionales. Entonces, esto es dicho así de paso y si quieren lo podemos analizar más tranquilamente o debatir el tema más tranquilamente. Yendo a las elecciones, como bien dice aquí en Canarias, nosotros en Lanzarote también, yo creo que Lanzarote, pues el resultado, como tú me preguntas, que si fue mal o hicimos bien en pactar con Sumar. Había unas negociaciones que dictaban. Nosotros estamos conscientes de que una de las propuestas que llevamos a cabo a través de Sumar es que Canarias elija los eurodiputados aquí en Canarias. Eso es lo que tenemos. Porque no podemos, aunque nos unamos en Coalición Canaria y Nueva Canaria, no tenemos los votos suficientes para tener un parlamentario que se elija desde Canarias. Porque la mayoría de los canarios que han votado no saben ni quién era el número uno, ni de Sumar, ni del PP, ni del PSOE. Estaba alejado, sí, no me digas, está un poquito alejado porque no se entera. Entonces tenemos que tener una suscripción electoral en Canarias. Dicho esto, ¿qué si hicimos mal o hicimos bien? Nosotros analizamos las circunstancias, todo, y nos reunimos con partidos regionalistas. En este caso, nosotros, pues, es uno de los acuerdos que llegamos. ¿Pero por qué, por ejemplo, que en Gran Canaria, Coalición Canaria incluso les ganó? Cuando Coalición Canaria, el feudo precisamente ahí del nacionalismo es de Nueva Canaria. Sí, yo reconozco que a nivel de algunas islas, de aquello, en Lanzarote nosotros no nos podemos quejar porque hemos aumentado el número de votos con relación. Con relación al acuerdo con Sumar, llegamos a un acuerdo que estuvo bien o estuvo mal, valoramos hoy concretamente se va a valorar en Las Palmas, estuvo bien o estuvo mal, pero nosotros conseguimos los objetivos que nos hemos planteado. El objetivo era, sabemos la fuerza que teníamos, entonces llegamos a un acuerdo que el número, si se sacaban 3 parlamentarios, iba a estar en Bruselas, también como adjunta a los parlamentarios de Sumar, va a ser nuestra compañera Lorena López. Entonces nosotros en eso podemos decir que podíamos ir a otra fuerza política, pero fuimos con compromiso, que fuimos la otra vez, y ahora hemos ido con compromiso y con las demás fuerzas políticas. Bueno, después vamos a profundizar, porque una vez que voy a hacer una rueda más. Don Marco, lo que le dice tanto Echegay, pero sobre todo lo que le dice el amigo Claudio, que al final el Partido Popular está vendiendo una derrota como si hubieran ganado. Vamos a ver, yo a Echegay no lo voy a decir absolutamente nada porque no me ha comentado nada. No, de ese no, no sepa. Pero Claudio sí me ha sorprendido y yo además lo felicito. Es decir, ya hoy ya incorpora a Jun dentro de los partidos
dice que tenemos la sede en Cataluña, pero ellos aspiran ahora, clarísimamente, yo creo que eso más voy a recoger este corte, cuando usted me lo permita, porque es importante que la gente lo sepa. El Partido Popular ya está asumiendo que necesita a Junts. Es decir, ya hoy no es tan malo, malísimo. Al PNV, no es tan malo, malísimo. Pero claro, le sobra, pero la suma no le llega, porque dice que a Vox lo deja fuera. La única suma posible que tiene el Partido Popular es sumar con la ultraderecha. Una ultraderecha que, por cierto, si no, Echedi también lo puede ratificar o observando, donde no creen las comunidades autónomas. Nosotros sí creemos en el autogobierno. Creemos en el autogobierno y mayor autogobierno para Canarias también. Eso también lo cree el Partido Socialista. Pero ese otro partido con el que debe pactar el Partido Popular, porque entonces los números, yo no sé dónde saca Claudio los números, pero en todo caso me quedo con la parte buena. Creo que es bueno que abramos ya la mente, que todas las fuerzas políticas que se presentan son fuerzas políticas legítimamente elegidas y por tanto con capacidad para sumar. En el caso de Servando dice, bueno, hay que hacer una circunscripción regional. Claro, es que estas son elecciones europeas, la circunscripción es nacional. Si hubiese una circunscripción regional, lógicamente el partido beneficiado sería el Partido Socialista por ser la primera fuerza más votada. Es decir, habría que tener mucho cuidado también en ese sentido. Sí, pero lo que quiere decir Servando es que si hubiera una circunscripción regional, pues la gente de Canarias se mostraría más dispuesto a ir a votar, porque es que... Y solamente quedamos el 30% votar. Es que los votantes de Nueva Canarias no salieron a votar, es que los números están ahí. En eso estoy de acuerdo también con Servando. Y lo dijo muy acertadamente al principio, y hizo un llamamiento a la baja participación como un problema, que es verdad, es un problema muy serio. Sobre todo en Canarias, donde siempre los niveles de participación europea ha estado por encima de la media a nivel nacional, entre otras cosas porque Europa... Si alguna comunidad autónoma que la ha beneficiado ha sido Canarias. Canarias juega un papel fundamental en cuanto a la obtención de recursos. Al final fue el 40% los que votaron, ¿no? Sí, en Canarias. Porcentaje, ahora me dejaste en la duda en Canarias en exactamente. Canarias, bueno, 35, pero sí, no recuerdo bien. Y Lanzarote casi muy un bajo, 30%. Pero en todo caso muy bajo, y eso sí que nos hace reflexionar, porque ante la ausencia de participación mayoritaria, viene partidos como el que aquí se ha nombrado y con 3 gritos en alguna red de estas bueno, las redes sociales. Las redes sociales, pues se convierte, bueno, pues ya pero veremos si pero esa era la última pregunta que iba a hacer, bueno. ¿Por qué hay ese voto? Pero, a ver, Echedi, en este caso, por terminar ya con este asunto de las elecciones con respecto al nacionalismo, ¿no es un error que Coalición Canaria y Nueva Canarias no se una? Mucha gente dice, si entre ellos mismos no son capaces, cuando las diferencias son mínimas, está Judea del Sur y Judea del Norte, porque prácticamente todo es lo mismo, y no son capaces de entenderse, ¿eso cree que puede ser o simplemente es que la gente pasa ahí a votar? Se fija, digo porque al final no nos damos cuenta de que tenemos una población madura políticamente hablando, tenemos una democracia que ha cumplido ya 40 años y tenemos a una sociedad que sabe lo que hace el domingo cuando va a depositar su voto. Y los grandes partidos, los que entran por la tele, los rojos y los azules, se han dedicado a hacer lo que han hecho aquí los contertulios, a confundir estas elecciones europeas con unas generales. Estamos hablando del resultado de las europeas y están hablando de pactos con Junts o no pactos con el PNV, sí, unos y otros, que veo que Marcos señala a Claudio. Es que fue a raíz de ambos han intentado confundir. Esto eran unas elecciones europeas, en la que elegíamos los representantes del Estado español en el Parlamento Europeo y en el que nos jugábamos grandes temas de los que ninguno de los grandes partidos ha hablado para esta tierra. Ni han hablado de inmigración, ni han hablado de las políticas sostenibles o de las energías renovables, ni han hablado de la mantenencia o no de los fondos europeos para proyectos como los que tenemos en Canarias. Eso les da igual. Estaban pensando en nombrar 20, 22, 25 eurodiputados y Canarias ni estaba ni se le esperaba. Tenemos 2 candidatos en los grandes partidos que dicen ellos que son canarios, porque lo pondrá su DNI, al señor Matos y al señor Aguilar, que el caso de Matos creo que estuvo el último día por Lanzarote, pero Aguilar ni estuvo. Es decir, no les preocupa esta tierra. Están preocupados de estar allá, de tener nombrado un asesor rápidamente, y ahí hacemos nosotros autocrítica. Han hablado 3 personas de 4 en esta mesa y todos han ganado las elecciones. Mira, el resultado de Nueva Canarias fue pésimo. El del Partido Popular para Canarias ni estaba ni se le espera. El del Partido Socialista ni estaba ni se le espera. Y el nuestro también fue malo. Y aquí parece que todos han ganado las elecciones y solo gana uno por aritmética. Es decir, yo creo que hay que hacer un poquito de reflexión. Nos jugábamos mucho en estas elecciones y tristemente Canarias vuelve a estar sin voz en Europa para los próximos 5 años.
Bueno, te dejo, pero No, tenemos en Canarias un eurodiputado, además que ha sido el diputado más influyente, dicho por los diputados en Bruselas y en Estrasburgo, que es Juan Fernando López Aguilar, que sí que es verdad que ha estado aquí en Canarias y ha hablado de esos problemas. Yo sé que Yedei no le interesa escuchar, pero mira que si alguien sabe de inmigración... No, es verdad que y el Pacto de Justicia, estuvo un vamos, poco antes de lo que, no sé si fue la pre-campaña. pero además tratando el Diga, asunto Marco, lo que y diga, tratando el candidato del PSOE por Canarias no estuvo en la campaña. En pre-campaña sí estuvo. En pre-campaña no Es lo sé, en verdad campaña no que estuvo. este medio Tratando le el invitó, pero él que quiere, porque le encanta venir aquí a Lancelot, pero nadie le dijo que viniera aquí en la organización y al final pues no pudo venir, pero aquí le invitamos para que pudiera estar aquí en Lancelot Televisión. Para pasar rápidamente, porque sí me interesa un fenómeno que ha sido muy comentado. Y hay gente que dice, Jorge, no comente esos temas, pero yo creo que hay que analizarlo. ¿Por qué, como antes decía Marco, se le vota a un señor que del partido se acabó la fiesta, que nadie conoce nada más que, bueno, y no conocí, ni siquiera lo conocían a él? Porque yo realmente tengo que, como periodista, tengo que reconocer que lo conocí el día de las elecciones, la cara, no lo había visto nunca. Había oído hablar por el señor Tesano de que había un partido que se llamaba Se acabó la fiesta y que podía sacar un diputado. Servando, ¿por qué crees tú que un fenómeno como este, populista, de derecha, hay 800.000 personas que están dispuestas a votarle? Porque que existan gente que como él, eso no es problema de él. Es un problema de él, pero el problema es que hay gente que está dispuesta a votarle, a gente como a él. Sí, yo creo que es una responsabilidad de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque como bien dije antes, en Lanzarote un 30% votaron, un 30 y poco por ciento. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estamos hablando de Europa y no se ha vendido lo importante, como bien decía él antes, Europa que es para Canarias. No se ha vendido por todos los partidos. Y entonces la ciudadanía lo ve lejano, lo ve como no le importa un comino a Europa. ¿Y qué sucede? Por el voto descontento de la clase política en general, en lo que me incluyo yo también, le vota a cualquiera que viene a una universidad. Y yo te tengo que corregir. Sí han venido por aquí, vienen cada 5 años, viene Mato y viene aquel, pero cada 5 años, uno un poquito antes y un poquito después, pero cada 5 años lo verá por Lanzarote. ¿Es verdad o no es verdad? Si es verdad, está el Parlamento Europeo, los partidos políticos que tenemos que hacer conciencia de la importancia que es el Parlamento Europeo para Canarias. Estamos hablando de los impuestos, estamos hablando de los recursos económicos que vienen para Canarias desde Europa. Entonces yo creo que por un lado tenemos que hacer reflexión todos los partidos políticos para evitar que personas como ese, con máximo respeto a esa persona, tengan unos votos que la gente, como tú bien dices, yo también lo conocí al día siguiente que salió en la televisión. Entonces yo creo que tenemos que hacer analizar todos los partidos políticos para darle importancia a lo que es Europa para Canarias también en este caso. No es familiar tuyo, ¿no? No, pues no lo conocía. Porque Albice Pérez. Pues tampoco lo conocía. Pues son otros Pérez. Es otro Pérez. Pero un minuto, porque quiero ir a otro tema. Por alusiones. ¿Por qué nace un fenómeno como este? No, pero porque la culpa se la echa. Ahora de repente España y Europa, que también ha ganado la ultraderecha, ¿se han convertido todos en fachas o qué? Sí, no, pero quería acotar antes una cosa, ¿no? Para los compañeros aquí de Nueva Canarias y Coalición Canaria, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el electorado lo que ha sido es muy inteligente, ¿no? Y el electorado sabía, mire, aquí hay 2 opciones para representar a Canarias. Una es Gabriel Mato y otra es Juan Fernando López Aguilar, por el que lanzo también una lanza, porque la verdad es que es una persona muy válida, ¿no? Y la gente ha decidido, oye, ¿qué canario podemos tener en Europa? Pues uno de estos 2 y es el que tenemos, ¿no? Porque, hombre, los amigos... los 2, al final han salido los 2. Exactamente, los amigos de Nueva Canarias iban en ese conglomerado de Yolanda Díaz, que se va, que no se va, que no sé qué. Que el señor Mato por aquí ha venido poco, ¿eh? Perdón, el señor Mato estuvo hasta la graciosa. No, digo antes de las elecciones. Bueno, cada 5 años. Pero bueno, y el señor del PNV, el señor de Sumar, cuando vinieron por aquí. Claro, es que al final... Hombre, por eso la Coalición Canaria es tener un diputado, ¿no? Bueno, sí, pero la realidad es la siguiente. La realidad es que antes de las elecciones, aquí era, o salía una señora del PNV, que la vi en un reportaje, que no sabía ni que éramos una región ultraperiférica, por cierto, reconocida, única región española reconocida en el 299 del Tratado de Ámsterdam y en el 348 del Tratado actual, con sus especificidades, fruto del Partido Popular y del Partido Socialista, de la gran labor que hemos hecho en Europa. Y bueno, pues la señora del PNV no sabía ni que éramos eso. Pero ya lo de Sumar, no digo nada tenemos porque, derecho a la jurisdicción porque la nosotros señora Yolanda Díaz, pues no sé ahora si se va, si no se va, habla en terceras personas, sacó el otro día un libro de que yo trabajo para que la gente no trabaje, o sea, unos disparates que no entiendo por qué. A la gente de Nueva Canarias, que yo le tengo mucha estima, decidieron unirse con este conglomerado que evidentemente el electorado, que es inteligente, pues ha dado esta respuesta, ¿no? Fenómeno Albice Pérez.
Pues no lo sé, esto es un fenómeno populista muy de moda en Europa y este señor lo que pone es, lo que quiere es poner una bomba en nuestro Estado de Derecho para dinamitarlo, ¿no? Porque esto no es ni ultraderecha ni ultraizquierda, esto es un disparate. Y he escuchado declaraciones. Sí, pero el problema no es él, el problema es que hay 800.000 personas que le votan. A mí me alarma. No, es que en Arrecife le votaron 600 personas. Por eso. Y es que en Lanzarote le votaron 1.600 personas. Yo con eso estoy algo estupefacto, ¿no? Espero que... ¿Es un voto gamberro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un voto de descontento. ¿Tú ya habías hablado de este tema? No, Ni yo. Para que cierres tú. Para que cierres tú. No, digo el fenómeno. Sí, ¿por qué hay gente que vota? Pero más que él, ¿por qué hay gente que vota a personajes como este tipo? Porque así lo deciden y hay que respetarlo. Pero no es porque les da la gana y porque vivimos en una democracia. No es por culpa del resto. Porque vivimos en una democracia en donde hasta los discursos populistas tienen derecho a existir y a ser votados. Yo nunca votaré a un señor con este discurso y con estas ideas, pero respeto profundamente a las personas que fueron a depositar su voto, probablemente de cabreo, porque nadie representa lo que ellos están buscando en una dirección política. Miren, hace muchos años que vi que en el cine aparecía esto de Bienvenido Mr. Marshall. Es que el señor Matos estuvo hasta en La Graciosa, dice el señor Doreste. Es que se presentaba por Canarias, claro. Y es una isla poblada. ¿Sabes? Que lo de ir 10 minutos cada 5 años a La Graciosa, yo no lo veo como una buena representación política en Europa. ¿Que dónde estuvo la del PNV o la de Sumar? ¿Dónde estuvo la cabeza de lista del PSOE o del PP a nivel estatal en Canarias? Porque no estuvieron ni en las Islas Grandes. Es decir, no confundamos a la gente y no mezclemos. Habían 2 candidatos de origen canario en las listas del Partido Popular y el Partido Socialista, en el número 13. El número 13 en ambas listas, creo recordar que eran, que ni siquiera siendo el número 13 estuvieron en todas las islas. Digo, para que sepamos, es decir, si el que va en el número 13 de una lista pone como un gran logro haber estado 10 minutos en La Graciosa, difícilmente, nunca, en 5 años llevará una iniciativa positiva para la isla de La Graciosa, porque en 10 minutos cada 5 años no da tiempo a conocer la problemática de esa tierra. Para eso tienen que haber gente de esta tierra que no se enamoren del chocolate de Bruselas, que vayan a trabajar y que vengan aquí, que estén aquí, que conozcan los problemas de la gente. Y lo siento, pero las iniciativas que han mostrado ya don Juan Fernando López Aguilar y don Gabriel Matos, que han tenido la oportunidad de representar a esta tierra en Bruselas, han demostrado que cuando llegan allí se olvidan hasta de cómo es el acento canario. Lo han demostrado, no ha habido ni una sola iniciativa de estos 2 señores en los últimos 5 años, por mucho que nos prometan que ahora van a hacer propósito de enmienda y a cambiar. Repito, perfectamente respetable. Salieron con el voto con el mismo valor que tiene el señor que fue a votar a los de Se Acabó la Fiesta, que los que fueron a votar al PP, que los que fueron a votar al PSOE. Pero esto ni es un plebiscito de las elecciones generales, ni decidimos si se queda o se va Sánchez, ni decidimos si un alcalde está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Esto son unas elecciones europeas. Y hay algo que nadie ha nombrado y que me parece lo más importante, en la que hubo una abstención de casi el 70% de la población. Y si ustedes están contentos con esos resultados, cuando 7 de cada 10 conejeros se quedaron en sus casas, yo no. Y voy a seguir haciendo autocrítica y a donde me pregunten. Venga, vamos a cerrar este tema, pero por alusiones, Marco, de todas maneras se le ha criticado, y el Partido Popular lo viene diciendo, ahora también un poco lo ha recordado el amigo Claudio, que al PSOE le interesaba que saliera y que la gente votara para dividir el voto de la derecha y la ultraderecha, el señor Pérez Se Acabó la Fiesta. Aquí todo es culpa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es capaz de crear otro partido político para que deje de votar o se divida a la derecha. Bueno, primero aclarar una cosa. Juan Fernando López Aguilar no solo es un hombre influyente, sino que ha hecho más por Canarias que lo que va a hacer, hace y hará que lo que hace una candidata del PNV, que desde luego no representa a Canarias en absoluto, pero en absoluto. Es más, como decía Claudio, es que no sabía todavía que tenemos el estatus de región ultraperiférica, efectivamente, artículo 199 del Tratado de Ámsterdam, que ya ha llovido después de eso, como para haberlo aprendido, pero ni siquiera sabía eso. Dicho eso, no se preocupe con Juan Fernando, yo no voy a hablar por Gabriel Matos, pero también tiene recorrido y experiencia en este sentido, y estoy convencido que en el caso de Juan Fernando va a ser un trabajo ímprobo, y sobre todo en materia de inmigración ha hecho un trabajo también importante, y tengo que seguir tratando. Pues dicho eso, venga, acabo. Porque el segundo tema nos quedan 10 minutos. Lo de este señor, el Albici, porque no representa al Pérez. Pérez son gente más normales. Este señor fue jefe de gabinete del Toni Cantó, un tipo que intentó vivir de la política como todo un ciudadano, que luego lo enchufaron en Madrid para decir que iba a defender el idioma, la lengua, yo eso nunca lo entendí, y que ha visto perfectamente que con 4 mensajes, permíteme la expresión, iba a decir tonto, pero voy a decir interesados, manipulados, falseados,
sabe que puede llegar a una parte de la población que está o bien desencantada o que está esperando escuchar cuanto peor, mejor, y ese es el que me representa, porque además tiene un voto, yo diría que es también antisistema. En un momento determinado representó Podemos y hoy representa a la ultraderecha. Y decir, por cierto, que es un hombre de derecha, no. De derecha pues el Partido Popular. Este no es de derecha. No, yo no digo de derecha, yo digo populista. Populista de derecha, no. Esto es populismo ultraderecha. No podemos confundirlo con el Partido Popular, que con toda su... Yo creo que él no sabe ni lo que es, pero bueno. Bueno, no sabe lo que es, pero lo es un batiburrillo de todo. Y anarquista de la época posmoderna. O sea, como un señor que se pone a decir disparate, y ese disparate pues siempre cala. El problema es un poco también lo que decía Chedey, pero hay gente que le compra ese discurso. No, pero que yo estoy de acuerdo con creo que sinceramente hay que ser respetuoso con lo que la gente es una opinión personal mío. Creo que no es que solo sea un voto gamberro que siempre ha existido en la Unión Europea, se emplea y se utiliza. Ya se utilizó cuando el partido de Gil, que casi sale, o salió. O Ruiz Mateo. Aunque es verdad que esta era gente conocida. Este señor no era ni siquiera conocido, pero tenía 500.000 seguidores en las redes sociales. Cuando la gente aquí votaba arriba Tasuna, pues son votos gamberros. Bueno, vamos rápidamente porque hay otro tema que a mí sí me preocupa más y sobre todo le preocupa más a los que nos están viendo, y es que la crisis migratoria, en lugar de mejorar, empeora. Esto es, los datos están ahí, los resultados, se están batiendo récords, ya se batió récord de llegada en 2023 y en los primeros 5 meses, de enero a mayo, se ha vuelto a batir récord en comparación con los primeros 5 meses del año pasado. Pero es que además hoy vemos los periódicos, ayer ya se veían, pero hoy mismo, la provincia 5 columnas, Canarias ya no tiene dónde acoger a menores inmigrantes. ¿Por qué? Porque son más de 5.600 los que ahora mismo están en Canarias. Creo que en toda España, y si no me puede corregir a lo mejor el amigo Marco, no llegan en total no llegan a los 1.500 menores no acompañados en toda España. Es decir, 500.000, ¿cuántos son en España la superficie? 500.000 millones de metros cuadrados, ¿puede ser? No me acuerdo. Pues, bueno, un montón de metros, como decía uno. Y aquí realmente soportamos pues prácticamente toda la inmigración de los menores. Don Marco, usted como partido del Estado, que de alguna manera se le pone el foco, que no están haciendo mucho para resolver esta crisis. Sobre todo el hecho de que cada vez siguen viniendo, a pesar de los esfuerzos que hace Europa y que hace el Estado español, con Marruecos para evitar que vengan desde Marruecos, ¿no? Nos podrá poner el foco, pues somos los que gobernamos actualmente, pero es que si mañana o anteayer gobernaba otro, el problema de la inmigración sigue siendo exactamente el mismo. Primero porque sabemos las causas, no sé si tendremos que profundizar en ellas, no creo que haga falta, pero sí es verdad que advertir que los problemas todavía en África siguen siendo cada vez mayores. El cambio climático tiene unas consecuencias terribles, las guerras siguen teniendo unas consecuencias terribles y hay otra parte que no se habla, pero que son las cómo estamos expoliando a muchos recursos, generando muchas problemáticas. Pero esto es la parte más, más del Sáhara subsahariano, y también de lo que se llama el África Occidental, pero Mali, Mauritania, Senegal sobre todo. Pero yo me estoy refiriendo sobre todo a Marruecos. Marruecos no tiene una situación de guerra, es un país estable. Y aunque hay pobreza, como la hay en muchos países en vía de desarrollo, como es Marruecos, pero ciertamente la gente que viene, yo he hablado con muchos marroquíes que conozco que ya llevan aquí, que vinieron en patera, hombre, dice mi padre, yo no me estaba muriendo de hambre, pero veo las redes sociales, veo lo bien que se vive, tengo amigos en Europa y sé lo bien que se vive en comparación con Marruecos. Claro, y saben perfectamente que este es el trampolín para irse luego pues, a Francia, a ser posible, donde la lengua pues, les permita también y tienen muchos familiares. Integrarse mejor. Dicho eso, hay de todo, puede ser que toda la inmigración es del Reino de Marruecos, no es cierto. Pero el 50% es más o menos. Claro. Ayer veía un reportaje muy interesante sobre los recursos que están dispuestos en la zona de Mauritania, controlando continuamente la costa, día y noche, porque por la noche aprovechaban algunos para salir. Situaban ya luego en la zona de la franja del Reino de Marruecos, ya de ahí ya había menos control, podían salir, en fin. Pero que hay un trabajo muy importante de eliminación, sobre todo de las redes que están ahí. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que plantear, es decir, ¿qué está ocurriendo con esas redes? ¿Quién se está beneficiando de todo eso? Es verdad que la gente viene porque aspira a una vida mejor y creo que tenemos que procurar que esos que vengan estén en las mejores condiciones posibles. Pero ¿por qué están en Canarias y no están repartidos solidariamente como hemos planteado los menores, el gobierno anterior y este gobierno? Bueno, porque hay un problema con el resto de las comunidades autónomas que no quieren saber, que se desentienden, que este tema es un tema que le afecta al sur de Europa, pero que ellos no se consideran sur de Europa. Pero el gobierno de España puede hacer una ley
Claro, pues Y de obligado cumplimiento. Y se ha aprobado estos días, el ministro Torres y el señor Clavijo han firmado un documento precisamente para fortalecer y dar cabida a esas derivaciones. Esperemos a partir de ahora que el resto de las comunidades también lo interpreten como positivo, porque los problemas de un datos lo decía territorio... aquí el otro día Fernando Clavijo, se había acordado simplemente como medida provisional 400, un reparto de 300 y pico menores, porque ya no cabían esto estoy hablando hace 4 o 5 meses, y solo se han llevado 19, y ahora había otros, de otros 400, hasta que se hiciera la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y tampoco nadie quiere a esos menores. Don Echeverri. Mire, volvemos a lo mismo, solo permítame del tema anterior, decía don Marcos que este señor, el de se acabó la fiesta, pretendía vivir de la política. Su candidato por Canarias lleva desde el año 1990, enlazando cargos políticos. No le puede enseñar al señor Albize cómo se hace para vivir solo de la política, digo. Pero al hilo del problema migratorio, que fíjese usted, estamos hablando de las elecciones europeas y se saca en esta mesa porque el moderador decide ponerlo como un tema aparte. No se sacó cuando hablamos de resultados electorales, ni se sacó en la campaña electoral de las elecciones europeas cuando es un tema que afecta directamente a Europa. Miren, el Partido Socialista no ha querido solucionar el problema migratorio en Canarias, no ha querido. Por muchos documentos que firmen, soy de los que opina que han engañado nuevamente a Coalición Canaria. Y lo digo aquí y lo digo en mi partido. Nos han engañado. Se han comprometido a cosas que no han cumplido. Miren, crearon, porque les interesó para mantener el sillón de la Moncloa, una ley como la ley de amnistía, con muchos indicios de inconstitucionalidad, con toda la oposición del Senado, con la oposición del Poder Judicial, con la oposición, y la sacaron adelante. Y cambiar un artículo de la ley de extranjerías llevan 8 años dándoles vueltas. No quieren ustedes arreglar el problema migratorio porque no lo consideran en el Partido Socialista un problema de España, lo consideran un problema de aquí, de Canarias. Y es más, lo consideran un problema de Lanzarote y Fuerteventura. Y como allí son poquitos, que se aguanten allí, les vamos dando un par de millones para que vayan cubriendo los gastos que tienen y que se siga muriendo gente en el mar. Porque hay que hablar en estos términos. Les da igual a ustedes las vidas que se han perdido en el mar, casi 6.000. Qué barbaridad. Y esas están bajo las espaldas y en la mochila de Pedro Sánchez Castejón, porque no ha hecho nada por evitar esas muertes en el mar. Y porque no ha hecho nada porque sigamos cargándonos con menores y generando un problema social en Lanzarote. Porque miren, el otro día llamaba a una vecina a este medio para quejarse de lo que está pasando en Argana Baja. Qué barbaridad. ¿Sabe quién ha generado ese problema? La política migratoria del Partido Socialista. Doña María Dolores Corujo Berriel, don Pedro Sánchez, usted como parlamentario. Claro que sí. Que no han puesto las medidas para que aquí pongamos soluciones a un problema que nos está asfixiando. Que hemos dicho cientos de veces. Oye, abran ustedes el acuartelamiento militar, que no tenemos dónde poner a esa gente, que este territorio es limitado. ¿Y sabes lo que dicen? Es que aquellos del ejército. ¿Y el ejército de quién depende? ¿Por qué pueden cambiar una ley de amnistía y no pueden cambiar un reglamento del ejército? ¿Por qué pueden cambiar una ley de amnistía y no pueden cambiar un artículo de la ley de extranjería? Están cargándose un territorio como el Canario, lo están convirtiendo en la Lampedusa del Atlántico porque no les interesa generar el problema en el resto de España. Les da igual lo que nos pase a los canarios y a los conejeros aquí con la migración. Y eso lo llevarán ustedes a la espalda, no solo de su vida política, sino de... ¿Me permite un segundo? Me permite, yo creo que es una responsabilidad manifiesta. No pensé nunca que alguien pudiera usar esas palabras porque tenemos un albicí. Usted ahora ha actuado como ese, porque eso sí que es populismo barato. Eso es populismo barato. Tenemos responsabilidad de gobierno y Coalición Canaria también las tiene. ¿En materia migratoria? No, Ninguna. No, porque decía, hombre, si yo tengo responsabilidad como diputado del Parlamento de Canarias, me imagino que el resto de diputados, me imagino que el resto de diputados canarios tendrá algo de responsabilidad. Y yo creo que sí que tenemos responsabilidad todos, sobre todo para modificar algunas cosas. Pero, hombre, dicho eso, amenazar con que nosotros, que poco menos que nos alegramos de los fallecimientos en el mar, que no hacemos absolutamente nada para evitarlo. No han hecho nada para evitarlo. Eso es un comportamiento irresponsable. Ni poner un CIBE. Eso está bien. Ni poner un CIBE. 8 años para arreglar un ordenador. Sí, claro. Ese debe ser el problema. El problema no es el problema, la miseria es como vienen y procurar una seguridad. Y regalarle el Sáhara a Marruecos. Y regalarle el Sáhara a Marruecos. Y usar la migración como se ha usado. Y Coalición Canaria en eso ha sido un experto. Si usaron el albergue de la Santa con arma arrojadiza continuamente contra los vecinos para generar... Por cierto, ya lo cerramos. Sí, claro. Nos comprometimos y lo cerramos. Sí, María Dolores Corujo, 4 años engañando a la población de la Santa. Efectivamente, lo cerramos. No pueden hablar de migración, no tienen potestad para hablar de migración. No tienen capacidad para hablarlo porque nunca
le han puesto asunto. Deja por favor terminar. El problema no se acaba cerrando recursos. El problema se soluciona mostrando compromiso por parte de todas las administraciones públicas. Por eso digo que hay que medir mucho los términos en que se pronuncia uno con respecto a un fenómeno como la inmigración, porque podemos meternos todo el mundo del terreno del populismo barato, olvidarnos del asunto o arrancharnos y procurar la solución. Y la solución pasa. La acción pasa. Pero hay que reconocer que se ha fracasado en esta política, se ha fracasado, no se ha logrado que vaya menos. Es que estamos viendo los datos, van a más. Pero es que los problemas van, que se fracasa cuando hace un intento y no funciona. No han fracasado, no lo han intentado, no han hecho ninguna política para paliar la crisis migratoria de Canarias. Ninguna, no les interesa, no les da voto. Porque me gustaría escuchar, aunque sea 20 segundos, Servando, el tema de la inmigración. ¿Se está haciendo las cosas bien? ¿El Estado está cumpliendo con Canarias? Yo creo que el tema de la inmigración no viene de ahora, de 5 años. Viene de muchos años. No se está haciendo lo que se debe hacer para Canarias. Esto es un problema tan importante también en esta elección europea porque quien tiene la última responsabilidad es Europa. ¿Por qué? Es indiscutible que el otro día en el Parlamento de Canarias se pusieron todas las fuerzas de acuerdo para tomar medidas y para presionar al gobierno de España que tome medidas. Aquí no se escapa ni uno ni otro, ni el PSOE ni el PP se escapa, porque llevan tiempo gobernando y el tema, en el 2000 se hizo una jornada aquí en Lanzarote donde vino el hijo Hernández, donde decía que iba a haber un problema importante en el futuro para Canarias y no se ha tomado medida ninguna. Entonces tenemos que estar todas las fuerzas unidas, trabajar conjuntas y no echarse una culpa al otro. Y repito, el otro día en el Parlamento de Canarias, todas las fuerzas, a excepción de Vox, votaron a favor de intentar presionar al gobierno de España para tomar medidas. Y yo creo que en este problema que viene, que es importante Europa también, pero es importante el gobierno de España escuchar a las comunidades autónomas y tomar medidas y hacer leyes para que se repartan los inmigrantes. Canarias no puede ser, sobre todo los menores. Estamos hablando de los... Hay dos temas. El migrante mayor, que eso sale fácil, y después el menor que se tiene que quedar en Canarias, que a los 18 años queda en libertad y ¿dónde va? Hay muchos que se adaptan, que hacen sus estudios y que tienen su puesto de trabajo. Pero hay otros que, por lo que sea, no cogen el camino. Y yo creo que tenemos que ser toda la fuerza política y no responsabilizarnos unos a otros, sino entre todos buscar soluciones. Y tenemos que buscar solución porque van a seguir viniendo más inmigrantes. Siendo cierto que el problema migratorio es un problema que no solo ocurre en Canarias, porque ocurre en toda Europa. Y es verdad que gran parte de este voto de ultraderecha o de derecha radical viene precisamente por lo que los partidos tradicionales no han sido capaces de darle una respuesta adecuada, ¿no? Y eso digamos, auspiciado que mucha gente haya decidido votar precisamente a partidos que con un lenguaje más populista pues logran convencerlo. No, hombre, un minuto tiene... Suscribo las palabras de Chedei, ¿no? Vamos a ver. Mire, la inmigración va a seguir existiendo porque la pobreza arrastra a la inmigración y esto es historia, ¿no? Incluso el Imperio Romano cae por una inmigración, para que no. Vamos a ver, ¿dónde está el problema? Aquí hay que diferenciar, y voy rápidamente, ¿no? El problema obviamente está en origen, ¿no? Porque esa gente sale de allí porque tiene hambre, porque se muere de hambre, ¿no? O por conflictos civiles y de guerra. Por lo que sea, ¿no? Entonces yo voy a lanzar una idea, ¿no? Igual me tiran de la oreja, no lo sé, ¿no? El ejército español se está retirando ahora mismo del Sahel. Bueno, no lo entiendo, pero bueno, no sé qué hacemos con una misión en la frontera entre Israel y el Líbano, perdón, entre Israel y Siria. Yo, lo que dijo Chedei es decir, según Naciones Unidas, esta ruta migratoria es la que causa más muertes en el mundo. Sí. En el mundo. No es la de la frontera de los Estados Unidos y México, en el mundo, ¿no? Al decir eso las Naciones Unidas... no quiero equivocarme, creo que... Es un disparate, es un disparate. 4.000 personas pueden haber... 6.000 se estiman. No, en los últimos años. Chedei no. Y este año, y los que van a morir. Porque esto no va a parar. Porque el hambre no para. Entonces, yo aquí lanzaría la siguiente idea. Oiga, vamos a hacer una misión de las Naciones Unidas en Mauritania, encabezada por España. Yo propongo esa idea para intentar, en la medida de lo posible,
atajar este problema en Ya, origen. pero usted sabe que se ha dado Bueno, mucho dinero por parte de Europa, bueno, yo la lanzo la idea, España, ¿no? No y sé si luego después- ese dinero llega muy poco a lo que realmente tiene que llegar. No, si quiere un y día hablamos- se pierde en el camino gran parte. El otro día Si el quiere un senador día hablamos 2 horas de dónde de llega ese Lanzarote dinero, no por el llega. PSOE me comentaba que estuvo precisamente, creo que me dijo que en Washington o tal, y uno de los grandes problemas que hay de debate, que los propios líderes africanos decían claro. que las ayudas que llegan realmente después no llegan, no hacen el efecto porque hay mucha corrupción en todo este Claro, tema. no hacen el efecto porque esos gobiernos corruptos africanos se la quedan ellos. Efectivamente. Hombre, porque yo de eso sé algo, ¿no? Don Claudio, muchas gracias, porque A es que usted, me están usted echando. por la invitación. Servando también, muchas gracias. Gracias por Chedey, invitarme. muchas gracias, Chedey. Muchas gracias a Y ustedes. también a Marcos Hernández del Partido Socialista. Buenas tardes. Nosotros volvemos el lunes. Buenas tardes.